Hola, ¿qué tal? Son las 11:30 de la mañana y estamos iniciando el programa del mes de marzo de Time to Feel. Un programa con el que me siento muy orgulloso de celebrar los primeros 5 años de estar conectados los domingos. Quizá ha cambiado un poco la frecuencia, quizá ha cambiado un poco eh, los temas, porque empezamos en pandemia. Aquel 14 de marzo que nos fuimos todos a guardar a casa y Oscar no sabía qué hacer ni con su vida y empezó este programa. Estoy muy emocionado y les pido que también ustedes vayan compartiendo el chat de este programa, ¿sí? Para que empiecen a conectarse las personas ya. En este momento ya veo a Choquito, a Adriana, a Verónica, a Beatriz, pues claro, Beatriz es clave en esto porque Attitude Magazine y Attitude News han sido un apoyo gigante. Ya veo a Javier, ya veo a Marta Espinosa, váyanse manifestando, ya veo a Rosicele Sainz protegiendo vidas. Vayan compartiendo el chat. Mi Laurita Chávez, mi fan favorita, eh, ya está conectada también. Vayan compartiendo, háganme favor, porque ya ven que los algoritmos de Facebook a veces nos complican un poquito. Si van compartiendo, me permiten a mí también, bajo esa óptica, que la gente se conecte un minutito para que todos digamos, Maribel Zavala, ejecutivo de ventas, Monterrey, qué gusto verte, comadre. Javier Tapia, ya te estoy viendo, ¿sí? Todos compartiendo. A mí me encanta compartir por WhatsApp. Ahorita estoy esperando que me llegue la liga de mi coach Leda para compartírsela a los grandes apoyos de este evento, y un gran apoyo para que suceda este programa tiene que ser mi queridísima amiga Carmen Soler, de la Dirección Estratégica de Bienestar Organizacional de Genco School, una amiga de este programa y una mujer que ha venido a endulzar mi camino por la vida, ¿sí? Ahí va, ya veo que ya siguen conectando. Recuerden que estamos también en la plataforma de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, de mi amigo Erasmo Hernández. Ya te vi, Paola Álvarez, y a todas las empresarias, mis queridas empresarias de la Cámara Nacional de Comercio, representadas por ti. Ya te vi, Ana Palacios y Hewlett Packard, ya estás conectada. Ya te vi también, mi querida Anti, porque este programa va a causar muchísimo impacto positivo. Y quiero aprovechar también para agradecer a la gente de Oscar García Coach Me, que es una labor secreta, empezando callada, por Leda Garrido y todo un equipo de gente que hace que este programa sea posible en tiempo y forma. ¿Sí? Pues déjenme decirles un poquito de qué es el tema de hoy. Si ustedes recuerdan, tuvimos dos tremendos testimoniales, ¿sí? Patrón y Samara nos simbraron a todos cuando tuvieron la valentía para hablar de depresión. Pero también coincidían en esa valentía para hablar de depresión de algo que eran diagnósticos laxos. Me siento triste, me dan una pastillita, me tranquilizo, me duermo, pero decía Isamara y lo decía también Jesús, me levantaba y me levantaba sintiéndome más mal, sintiéndome muy incómodo y parecía que el alma dolía y no terminaba. Regularmente así ha sido. La terapia farmacológica, que es la que más conocemos, pues es la terapia de primera línea. Pero fíjense bien, esa terapia que supuestamente entre las 6 y las 12 semanas debe de sentirse un efecto, al menos en el 38% de las personas no se siente, no se percibe.
Pero también pasan las 12 semanas y hay declaraciones de que estar nomás medicando no hay remisión de síntomas en un 54%. Entonces, nos reta, y ahí es donde agradezco a mi querida Carmen, un término que quizá para muchos de nosotros no es familiar, y así lo declararon en las redes, neuropsicoinmunología. Para mí es un puente entre la psicología, la psiquiatría, la neurología, la endocrinología, la inmunología, las neurociencias, hasta mi médico internista, mi doctor Insunza, que es como mi ángel de la guarda, pero también con pequeñas cosas, cicatrización, sentirnos bien. Dije, qué alternativa tan maravillosa para celebrar 5 años al aire, pero también para celebrar que hay gente que se ha preparado para ello. Una de mis invitadas a mí me coloca alas maravillosas y quiero que se presente y recordarle quién es Noelia Romero, que para mí es como un ángel con alas, pero además es una amiga de corazón. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en España, Oscar. Pues encantadísima de volver a estar en tu programa, de volver a verte, de estar contigo y de que nuestra querida Carmen Soler también esté ahí acompañándonos. Así que feliz. Muy bien, preséntate tantito para que la gente recuerde el tamaño de invitada que tengo para celebrar 5 años, por favor, ¿sí? Bueno, yo me gusta siempre, creo que la otra vez ya lo hice, presentarme como el ser que soy. Y creo que soy un ser curioso en constante transformación. Me encanta decir que soy mamá, emprendedora, soñadora, ¿no? Y que sobre todo lo que me mueve en este mundo, mi propósito vital aquí, es que creo en las infinitas posibilidades que todas las personas tenemos y me encanta transitar con ellas desde ese hacer en el que estamos inmersos a ese ser grandioso que todos llevamos dentro. Sí, es que nomás de oírte decirlo, yo quiero ser como tú, así, y porque aparte eres congruente con la vida que traes. Y en esto sabemos que hay un compañero, siempre todos tenemos o necesitamos un compañero de camino, ¿sí? Esa gente que nos va, como para mí, Carmen ha sido un dulce, y hay otra persona que ya está conectada, que tú y yo con Miguel Ángel Díaz Escoto, que me lo satura la chamba, que para mí ha sido como un maravilloso partner en búsqueda de las emociones que generan bienestar. Pero gracias a ti y a Carmen, hoy conozco otra persona que, como dice usted, me ha flipado. Vamos a ver dónde anda nuestro querido Antonio Valenzuela para que nuestro público lo conozca. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Aquí estoy muy, muy contento de estar con todo y todas vosotros. Como decía mi admirado Carlos Fuentes, ¿no? Qué bien que compartamos este maravilloso idioma que tiende esos puentes tan bonitos de unión ahora que todo el mundo quiere, parece separar, ¿no? Y que estamos en un momento un poco de discordia a nivel mundial. Qué bonito, Oscar, que genere estos encuentros, ¿no? En los que todos nos encontramos a salvo, seguros, comprendidos y queridos. O sea que, como no puedo estar de otra forma, emocionado y muy contento. ¿Qué les puedo decir yo que ya desde la mañana que estamos pues, como argumentando más fuerte la escaleta del programa? Para mí es un regalo y una bendición coincidir, diosidir, ¿sí? Y sumar. Y pues para entrar en el tema de todo esto, pareciera que esa parte de la metanoia, de la neuroinmunología, parte de las emociones, ¿verdad, Noelia? Parte de esas emociones que muchas veces, híjole, nos desafían a todos, nos desafían emociones que mucha gente sostiene que provocan cambios en nuestro sistema.
¿Qué nos puedes platicar un poquito de ello, tú como coach, que tocas a tanta gente importante y vinculado a las emociones? Pues, Oscar, te diría que para mí, ¿no? Lo decía un poco en mi presentación, la base casi de todo lo que somos es una emoción, ¿no? Y la pena es que quizá, ¿no? Hablando de esa gran brecha, como hacíamos en la introducción, que existe a la hora de incluir o vincular a la persona y al profesional y unirlos por una emoción única que sienten, ¿no? La emoción todavía no está incluida a veces en la parte del trabajador, que me lo preguntaba antes, ¿no? Y tendemos a ocultarlas todavía. Óscar, hay una, ¿cómo te diría yo? Hay una brecha para reconocer que somos seres emocionales. Incluir la gestión y el abrazo de estas emociones en nuestro día a día, en nuestra persona, en nuestra forma de hacer las cosas. Y vivimos tapándolas, siempre. ¿Nos vivimos ocultando de nosotros mismos? ¿Será No por las las queremos heridas escuchar. emocionales? Nos han enseñado culturalmente a no escucharla, a ni siquiera reconocer que podamos tener una herida emocional. Cuando diría Lisa Bourwood, todos tenemos heridas emocionales, pero la responsabilidad es que queremos que las sanen otros en lugar de sanarla nosotros, ¿sí? Porque es más incómodo sentirte el protagonista de tu propia sanación, porque Y tienes que diría hacer cosas que quizá nunca has hecho, y diría la neurofisiología, las 86.000 millones de neuronas que luego nos va a llevar Antonio por un viaje maravilloso, pues no fueron hechas para ser feliz, fueron hechas para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir totalmente, ¿sí? Y ahí es donde me encanta este invitadazo que tenemos, porque pareciera que cuando empezamos a hablar de todo esto, diría nuestra querida Marisa Salanova, estamos pretendiendo vender humo. Pero no es así, ¿verdad, Antonio? Creo que en esa parte de las emociones que provocan cambios en el sistema, hasta, vaya, está en la microbiota, hay evidencia científica. ¿Es así, Antonio? Bueno, totalmente. Hoy, bueno, antes me gustaría decir que hay un término que a mí no me gusta para nada, ¿no? Que es el término de salud mental, ¿no? El término de salud mental no me gusta porque la salud es una, ¿no? Entonces, separar al cuerpo de la mente creo que es algo muy dañino cuando hablamos de ese terreno, de esa mal llamada para mí salud mental, porque parece que solo lo que impacta a nivel de nuestra mente y de nuestras emociones es lo que ocurre en la mente. Y eso no es así. Sabemos que tenemos una cosa que se llama cuello, que une al cuerpo con la cabeza, ¿no? Y todo lo que se fragua en el cuerpo afecta a la cabeza y viceversa. Entonces, todas las personas saben, ¿no? Que cuando han visto a esa chica, a ese chico que les gustaba, pues han sentido esas maripositas en el estómago, ¿no? Eso es una de las principales pruebas, ¿no? Que podemos tener empíricas de que las emociones afectan, por ejemplo, como tú bien has dicho, al intestino o a la microbiota, ¿no? Y eso es algo que es muy importante porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, ¿no? En una depresión, pues vemos, ¿no? A nivel de ese cientificismo excesivo que muchas veces tendemos, hay un déficit de serotonina, por ejemplo, ya. Pero es que la serotonina, nuestro cuerpo la produce gracias a estímulos, por ejemplo, como tomar el sol, darnos un abrazo con una persona que queremos, sentirnos arropados en ese grupo de personas, ¿no? Una dieta saludable también aumenta la serotonina. Vemos también, ¿no? Que hablamos, hay déficit de dopamina, por eso las personas están menos motivadas, ya, pero es que, por ejemplo, la dopamina la eleva el ejercicio físico, la eleva un baño de agua fría, ¿no? Entonces, sabemos que no tenemos déficit de serotonina o déficit de dopamina, tenemos déficit de hábitos en nuestra vida que elevan esa sustancia a nivel cerebral, ¿no? Y eso es algo muy importante porque de eso hay una evidencia empírica brutal, ¿no? Y
también la hay hacia el otro sentido, ¿no? Nosotros muchas veces tendemos a minusvalorar el impacto de las emociones negativas en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos estresados y pensamos que eso pues solo tiene el peso, ¿no? De hacernos sentir mal, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que la hormona del estrés, de esa emoción del estrés, en el cuerpo tiene dos efectos, no uno que altera toda la salud intestinal, pero por ejemplo inflama nuestro organismo. ¿No? Y sabemos que patologías, por ejemplo, como las artritis o enfermedades autoinmunes como una esclerosis múltiple, muchas veces empiezan a manifestarse ante una crisis de estrés muy aguda. Entonces, esa relación cuerpo-mente, mente-cuerpo está porque todo es lo mismo. ¿Será, Antonio, que incluso la Organización Mundial de la Salud hasta este momento está reconociendo la salud emocional o mental? Porque pues, fue hasta después de la pandemia donde a la misma medicina tradicional se negaba a reconocer el poder de las emociones, ¿estamos de acuerdo? En la salud. Y por eso esa clasificación ya tendríamos que hablar como salud en general, donde integra todo. Yo sería feliz si eso fuese así, porque creo que ese término de salud mental lo que hace es jugar en contra de las personas que sufren o que sufrimos, porque todos en algún momento de nuestra vida tendremos algún tipo de malestar emocional, ¿no? Pues quién no ha tenido una crisis de ansiedad o ha tenido un periodo más de bajoncillo en su vida, ¿no? Y cuando tendemos a encasillar eso solo en la esfera de la salud mental, parece que otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, como el dormir bien, ¿no? Parece que el sueño no impacta en la salud mental, cuando todo el mundo sabe, por ejemplo, ¿no? Lo mal que nos sentimos después de una noche de mal sueño, ¿no? Es decir, no dormimos y al día siguiente estamos más cansados, más irritados, más tristones, tendemos a comer más dulce, ¿no? Tendemos a ir a por ese juguito o a por ese dulce antes que comer saludable. Es decir, al final lo que hacemos en nuestro cuerpo impacta en nuestro cerebro y la salud debería ser simplemente una, salud. Yo puedo escucharte horas y horas y digo, ¿cuánto me falta aprender? Aunque ya sé de la mitocondria y todo eso que al rato vamos a platicar. Pero fíjense que conversando con empresarios, donde Noelia es experta, ¿sí? Ese estrés llega, porque pareciera que hay un conflicto entre lograr las metas, ¿sí? Diría Fred Kotman, está la tarea, pero para llegar a la tarea está el ser humano y las relaciones que generamos los seres humanos, ¿sí? Como si fuera un triángulo. Y aquí viene otra vez el impacto de, híjole, o llego a la meta o mi salud, ya le voy a quitar la salud emocional y todo. La salud. Qué desafío, ¿verdad, Noelia? Y yo cada vez que leo a tus alas, me da una lección que se puede lograr todo, pero necesitamos tener mucha voluntad. ¿Qué nos dirías? Ahorita te voy a decir todos los empresarios que están conectados ya. Ya había mi queridísima Esperanza Casuga, de la cual ya les había platicado en la previa, y conectada, ¿sí? Voy yo, ¿no? Sí, tú. Sí, pues yo diría lo mismo, Oscar. Como estamos desconectados, decía Antonio, ¿no? La mente, el cuerpo, vamos detrás de la meta. Y yo hacía antes de entrar al directo una reflexión, ¿no? Y decía, vamos detrás de una meta que han llamado felicidad y que nunca nos ha dicho nadie dónde está. Que pareciera que está muy lejos de nosotros y por eso, ¿no? Decía Antonio, esa parte del estrés, ¿no? Y en busca de esa meta, corriendo con los tiempos que nos han establecido, con las expectativas que hemos comprado nosotros mismos, nos dejamos la salud por el camino. Nos dejamos la salud, nos dejamos las relaciones e incluso nos dejamos nosotros mismos. Porque yo trabajo con personas, con muchísimos líderes, con muchísimos equipos
que al final, en algún momento de sus carreras, teniéndolo todo, habiendo alcanzado esa meta, habiendo alcanzado ese éxito, se sienten vacíos. Yo siempre cuento, ¿no?, una pregunta que me impresionó mucho en una sesión de coaching ejecutivo donde después de escribir tantísimas cosas que un director muy importante hacía en su empresa, yo dije, bueno, ¿y si todo esto que haces yo lo quitara ahora mismo, cuánto valdrías? Y me dijo, nada. Él estaba dentro de una depresión, luchando con ansiedad, porque había corrido detrás de algo que se fumaba, que no era efímero. ¿Por qué? Porque se había alejado de él. En definitiva, nos han contado que toda la felicidad está fuera y por eso hay entornos cada vez en algunas organizaciones más tóxicos, corriendo detrás de las metas y olvidándose de que hay un bienestar clave para la persona y para el profesional. Qué profundo lo dices. Y qué toque, Lo ¿verdad? siento. Porque pareciera que somos lo que tenemos y no lo que somos. Y ahí es donde quien no ha leído tu libro es maravilloso, porque esas alas es lo que somos. Y lo que Pero las somos es lo que va, guardamos. pero las guardamos. Las guardamos porque tenemos que jugar al son que nos toquen, decimos en México, porque creemos que generar la expectativa de otros, no nuestras propias expectativas. Porque en ese camino llegamos a ser unos profundos desconocidos y corremos detrás de algo que nos aparta de eso que incluso nosotros queremos. O sea, muchas veces que incluso compramos como éxito algo que nos ha contado una persona y yo siempre lo digo, ¿no? Pero ese éxito es para ti. Porque mi definición de éxito al final siempre es como, si te vas a dormir tranquilo, creo que era una persona de éxito. Lo demás siempre se puede trabajar, ¿no? Y pasa que en algún momento de nuestra vida, corriendo tras las metas, nos hacemos pequeñitos, porque hacemos tan grande la meta que el ser que va detrás de ella se hace pequeño, que para nada, y ahora trabajo mucho sobre eso, tiene que ver que no puedas tener mucho y ser mucho, pero lo importante en lo que tengas es que tú nunca te hayas olvidado de lo que eres y que ahí haya un equilibrio. Lo que tengo, sin, sea mucho, pero sin olvidarme que yo soy, dirían en peyorativo, más mucho, ¿sí? Más mucho. Porque al final, esto todo puede ser efímero, pero tú, hasta el último día aquí, trasciendes a través de un sentido y un propósito. Y fíjate que Ahí es ahí donde viene están tus alas. ahí es Ahí donde es donde están están las tus alas. alas. Pero vea, y aquí es donde están unas alas que Antonio nos ha colocado científicamente para sentirnos bien, porque pareciera que esta sociedad hiperactivada, porque tenemos que cumplir, tenemos KPIs, nos levantamos en la mañana, vemos KPIs, nos acostamos en la noche y vemos si logramos la meta, no la logramos y nos sentimos mal si no la logramos, y más si aún con mucho bienestar te ponen en el 1 o en el 24, pues va a haber un 1 y un 24. Pero si tú basas eso en que eso eres mucho, ahí es donde viene, Antonio, todo lo que tú nos regalas y empieza a olvidarnos del poder de las mitocondrias y del poder de tu siguiente libro. Próximamente se estrena en México. Yo ya hice un compromiso. Va a estar aquí Don Antonio en Mazatlán, de ahí Noelia. Vamos a ver cómo, pero necesitamos platicar de ello. Cuéntanos un poquito todo lo que has descubierto tú, que faltarían 100 horas de programa para hacerlo, de cómo podemos sentirnos mejor tomando conciencia que somos lo que pensamos, lo que comemos, lo que nos generamos, como nos decías ahorita. Bueno, eso es un gran reto. Intentaré no irme hasta mañana hablando sobre ello. Bueno, lo primero que podría decir aquí, ¿no? Y es algo que yo lo he dicho muchas veces en tono de broma, ¿no?
pero no es verdaderamente, no es una broma. Y cuando yo diseñé o pensé en el libro del que tú has hablado, que se llama Estimula tu nervio vago, que está aquí, si lo veis en la cámara, veis que es un tocho bastante gordo, ¿no? Son 400 páginas. Y yo siempre digo que ese libro, 200 páginas son mías y otras 200 páginas la culpa es de Noelia Romero, de que sea de 400, ¿no? Porque cuando yo pensé en este libro, es un libro en el cual se basa en técnicas avaladas, como bien has dicho, por la ciencia para llevarnos a la calma emocional, ¿no? Es decir, hacernos que en vez de que la tormenta nos haga naufragar, pues aprender a surfear esa tormenta, ¿no? Emocional. Y yo ahí, cuando yo lo estaba escribiendo, pues mi proceso, porque Noelia es más amiga, iba a decir, obviamente es mucho más, trasciende más la amistad, es más que una amiga, pero también se podría decir que es mi coach, ¿no? Entonces, hablando con Noelia, yo pensaba en el libro, pues decíamos, sí es cierto que enseñarle a una persona cómo rescatarla del estrés es algo súper interesante, pero más interesante aún es hacerla primero comprender, como bien has dicho antes, ¿no? Que nuestro cerebro, nuestras neuronas están codificadas para salvarnos la vida y no para hacernos felices, ¿no? Hay una frase que yo la he repetido muchas veces de un biólogo británico, se llamaba E.O. Wilson, que él decía que el gran problema de la humanidad es que tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso. Y eso es así, ¿no? Es decir, entonces nosotros tenemos unos cerebros que están pensados para, ante el estrés, ante cualquier estímulo que nosotros percibimos como estresante, en ponernos en modo de lucha o huida. Por eso es tan importante ese proceso, ¿no? Primero de resiliencia emocional, de coaching, de desarrollo personal, ¿no? Que nos dé la ventana para percatar que muy poquitas cosas de las que nos ocurren hoy día verdaderamente son peligros vitales, o por no decir ninguna, ¿no? De esa forma, yo siempre suelo decir, y ya te digo, inspirado en nuestras conversaciones con Noelia y conmigo, que hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas, las que ante un atasco maldicen y se cabrean, y las que ante un atasco deciden poner la música más alta y cantar, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Tendríamos que tener ese coaching, digamos, emocional, esa resiliencia de saber que las cosas nos tienen que afectar en la medida del impacto real que tienen y no el que nosotros en nuestra mente le hemos dado, ¿no? Y una vez que sabemos eso, pues después sí que hay muchísimas estrategias que podemos implementar pues para mejorar la energía de nuestro cuerpo, que la dan esa parte de la célula que se llaman mitocondrias, que ese fue mi segundo libro, y también generar ese bienestar emocional utilizando esa herramienta que tenemos todos en nuestro interior maravillosa, que se llama nervio vago, que no se llama vago porque sea muy perezoso, sino porque conecta todos los órganos de nuestro cuerpo y se encarga de darles un mensaje de calma y de paz, ¿no? Entonces sabemos que técnicas como la respiración lenta, profunda y constante es súper interesante para, y por la nariz nasal, para rescatarnos en esos momentos de estrés. Yo siempre suelo decir que la respiración es súper efectiva cuando estamos estresados. Lo único difícil es acordarnos de respirar cuando estamos tan nerviosos. Eso es lo verdaderamente difícil. Pero, por ejemplo, técnicas como la respiración, por supuesto, la meditación. Ahí Noelia podría darnos una masterclass estupenda porque ella es especialista súper en meditación, ¿no? La meditación, pero claro, no ponernos a meditar, como bien dice Noelia siempre, no es cuando estamos estresados. La meditación no es para, uy, estoy estresado, me pongo a meditar. No, la meditación es, vamos a entrenarnos para que cuando llegue ese estímulo nervioso, nuestro cerebro sea más resiliente. ¿No es así, Noelia?
Sí, la verdad es que yo siempre digo que la meditación la tienes que llevar puesta, ¿no? No esperar a que en el momento de estrés, ¿cómo te vas a acordar de respirar si no has respirado antes? Es la Eh, generación de hábitos que hablas, ¿no, sí, Antonio? sí, De que efectivo. queremos todo, es como, perdón, el Sí, ejemplo, sí, Dios, nos acordamos de Dios cuando nos está llevando Lachi, pero sí, mientras tanto ni cultivamos esa espiritualidad de nada. Y sí, creemos que si no nos responden inmediatamente, ya no funciona. No, y me encantó. Es la generación de hábitos. Y ese es el efectiva. tema trascendental. Pero Ahí está. no te quito la idea Sí. de la parte del nervio vago donde Sí, sí, estabas ahorita. sí, sí. Y ahí me gustaría, porque también, ¿no? Cuando decimos la importancia que tiene alcanzar una meta y que después cuando llegas y la consigues la meta, no dices, bueno, ¿y ahora qué? A mí, Oscar, te lo puedo decir, ahora que estamos en confianza, que casi nadie nos está viendo, no estamos solo nosotros tres, no hay nadie que nos ve, ¿no? Eh, yo, para mí siempre, uno de mis grandes sueños a nivel de ser escritor, si se puedo llamarme así, porque es una frase, creo que es un adjetivo demasiado grande, era publicar un libro en México. Y no lo digo porque esté hablando ante personas de México. Es así, yo México siempre es un país que tenido un lazo emocional, espiritual, energético muy especial, ¿no? Y cuando mi editorial me dijo que mi libro iba a salir ahora en marzo bajo el sello de Planeta, fue como, ostras, ya lo he conseguido. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, te das cuenta muchas veces que cuando llegas a esa meta, la vida tiene que seguir, ¿no? Y que lo importante es lo que disfrutas del camino y no tanto obsesionarte con la meta. Pero lo que quería decir aquí, y una de las pruebas, ¿no? De que a mí me gusta mucho, ¿no? Y tengo esa conexión muy espiritual con México, es que el chamanismo es algo que a mí me ha apasionado siempre, ¿no? De hecho he leído mucho sobre el gran Jacobo Greenberg y Pachita, y la chamana Pachita. Y esto lo digo porque siempre se ha denostado ese saber ancestral, ¿no? esa cultura milenaria, sanadora. Y hoy día sabemos, a nivel de estudios de neurociencia, ¿no? que el tambor chamánico, esa cadencia de tamborileo que el chamán, que la chamana toca, esa vibración es una vibración que penetra dentro de nuestro organismo y hace vibrar a ese nervio vago y eso genera que nuestro cuerpo libere una sustancia que se llama acetilcolina que nos rescata del estrés, ¿no? Esa vibración también se consigue cuando cantamos, por eso yo decía, ¿no? Antes en tono de broma, lo de cantar en un atasco, pero no es ninguna broma, es la misma vibración que se consigue cuando entonas un mantra, ¿no? Ese famoso ese mantra que hace que vibre la garganta es un estimulador también muy poderoso del nervio vago, pero esa música ancestral, esa música chamánica, ese tambor chamánico, por ejemplo, es algo muy poderoso. Yo lo solía recomendar antes sin saber el por qué, porque había visto los estudios desde hacía muchos años a mis pacientes que por la noche dedicarse en 5 minutos a respirar de esa forma lenta, profunda, constante por la nariz, mientras que escuchaban música de tambores chamánicos, ¿no? Después, con el tiempo, ya entré en la profundidad de la neurociencia, de ese saber ancestral, y es flipante lo que hay detrás de esos cambios neurológicos que se generan en el cerebro escuchando tambores chamánicos es brutal. Entonces yo eh, invito, ¿no? a todas las personas que me están escuchando ahora que conectéis con vuestra esencia, ¿no? Porque ese saber lo tenéis en vuestros genes, no está marcado en la cuántica de vuestro ADN y lo tenéis ahí. Entonces, despertarlo con esa música ancestral es algo súper poderoso y la ciencia lo avala, ¿eh? O sea que no estoy aquí hablando de chamanismo solo y únicamente, sino estamos hablando de chamanismo científico. Eso nos da mucho miedo, Antonio. Sí, Cuando sí, llegamos a las empresas, sobre todo los que somos coach, ha habido tanto vendedor de humo que en 3 días ya es coach, que en 3 días ya empieza a hablar de esto.
cuando te das cuenta, la vida de Noelia, la vida de Carmen, la vida de Miguel Ángel Díaz Escoto, que también Prezi ha cambiado mi vida también totalmente. El reconocer las emociones no como buenas y malas, como las que generan bienestar y las que no generan bienestar. Pero reconocer que también en nuestra esencia ancestral, ese tambor, en otra cultura, puede ser el cuenco tibetano, o lo que me tenías hoy que te decía, te vi y apreté. Dices, esto parece de broma, pero no, porque hay ciencias. Recordemos que en la cultura del bienestar y en las ciencias del bienestar, la parte del mindfulness ha sido una de las cosas más probadas científicamente. Déjenme decirles ahorita para que vean cuántos y manifiéstense porque luego nomás una vez voy a hacer porque necesito hablar. Mira, está conectada la empresa más importante de merchandising de Playa de México, Green Company, está Javier, está Judith, ya había varios identificados de mi ranita. Cuando vas al Caribe y veas una pequeña ranita, esa es Green Company y orgullosamente su sede está en Mazatlán y Oscar García aparte los atiende. Luego está conectada la empresa atunera más importante, está Solecín Vázquez, por ahí ya te vi Solecín, que están trabajando mucho en la parte del bienestar y es el atún más bueno de México, está ahí, ¿sí? Está totalmente Atún Dolores, a Mazatún. Son más de 8.500 personas y aquí está conectada la persona que maneja gran parte de la capacitación de esas empresas, Solecín Vázquez. Está conectado también, ahora que vengas, vas a ver que la energía que mueve gran parte de México es Grupo Petrol, y Grupo Petrol está conectado, su director de talento y cultura, ¿sí? O sea, eh, está también conectado un hotel que está en Mazatlán que ha ganado premios internacionales, que ahorita Nacho está haciendo el programa de Prezi, está Nachito ahí, también Linda de Alimentos CAI, de la señora Esperanza Casuga, toda una institución, acaba de recibir uno de los grandes reconocimientos de México, pero también en Japón está conectado su hijo, Eduardo, que él maneja una empresa Panco, que es todo lo que se genera para no empanizar, para proteger esas sustancias con mayor calidad. Está conectado también la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestro querido Yoba Camacho. Está también conectada ANSPAT a través de Liz Benítez. Están las empresarias mazatlecas, son esas pequeñas microempresarias que han decidido ponerle alas a sus sueños. Están a través de Paola, está el arquitecto Adrián Bastidas, toda una institución en el área de construcción, pero también ha sido político, todo. Tenemos gente de Chile, Katy Ley, una amiga entrañable junto con Jaime, juegan un rol importante. Tenemos gente conectada de Perú, ¿sí? Mi querida Lolita Madueño. Hay gente conectada de Colombia también. Andy, ya te vi conectada. Hay gente conectada de la comunidad Debo y de la comunidad Prezi en este momento. Está un impulso para todo esto aquí. Es Erasmo Hernández de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, un área que padece muchísimo todo lo que es la salud, pero enfocada a esta parte. Tenemos también a Rosicela Sainz con Protegiendo Vidas. Está también la gente, obvio, del TED de Monterrey y del TED Milenio, conectadísimos aquí en esta parte. Marifer San Miguel, qué gusto verte, preciosa. Tú has sido parte importante de este programa. Y hay muchísima gente más que si no se manifiesta, luego no digan que no los nombré. Eh, Está mi grupo de los jueves, ya había Marquitos, ya había Blanquita Brito conectados ahí. Está hasta mi hermana, Olga García. Aquí más no he mencionado, Santi Hernández, ya te vi conectado. La lista es larga y tengo dos computadoras y un celular aquí. Pero no quiero quitarle más tiempo a esto, pero hay empresas
Bueno, está la Universidad Autónoma de Occidente, la UADO, donde Mariel Arce fue una precursora de este programa, su rectora, y es la escuela de psicología que más apoya a Óscar García Coachme en este momento. Ya Joaquín Echegaray, un seguidor de toda la vida con una empresa que se dedica a la limpieza. Ter Higuera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Martín Gavica, el mejor fotógrafo de México, aparte es mi amigo. La obra que él hace es impresionante y es productor de asuntos culturales, de asuntos artísticos en todo México, presenta en Estados Unidos. El libro de él, el último, el 8 va a ser la presentación, Martín, ahí confirmados por el chat. El 8, y es una belleza cómo a través de la pintura podemos expresar bienestar y sobre todo una cultura de inclusión. Maribel Zavala de lo que son empresarios de mercadotecnia de todo México también. Perdón, si no, no me alcanza la vida, nomás para que vean el contexto de quienes estamos rodeados en este momento para hablar de un tema que a todos la salud. Y desde esa salud, ¿qué nos puede decir esa coach que ha marcado tu vida, que ha marcado la mía y de muchas personas como en Noelia? ¿Qué nos podrías decir ante esta parte que estamos tocando del autocuidado, podríamos decir, Noelia? Y estar conscientes, como dice Antonio, del poder que tiene todo esto. La salud es que empieza en nosotros. Por eso vuelvo una vez más a llevar la atención hacia uno mismo, ¿no? Antonio decía el desconectar mente-cuerpo, hemos hablado de correr tras una meta, entonces todo separa al individuo del personaje, ¿no? Y para mí el comenzar programas que nos ayuden a reconocer emociones, programas que nos ayuden a gestionar el estrés. Y para no solo saber de ellos, sino integrarlos como un hábito en nuestro día a día, nos va a ayudar a potenciarlo absolutamente, Óscar. Al final, la meditación de la que hablábamos es clave y yo siempre lo recomiendo, ¿no? Por eso lo decía Antonio, el vamos a meditar, como decías antes tú también, no solo nos acordamos de Dios, en este caso hablando de eso, cuando nos hace falta algo, pero pocas veces damos gracias, cuando no estamos en abundancia. Vamos a meditar antes de que necesitemos encontrarnos en una situación estresante para respirar, tomar conciencia de uno mismo. Pocas veces, ¿no? Estamos en esa situación donde nuestro cuerpo tenga que luchar, ¿no? Y atacar o huir. Observar nuestros valores, reconocer no solo que lo que comemos es importante, que cómo nos cuidamos nuestros hábitos deportivos también, que cómo meditamos, sino el cuánto estamos con nosotros de conectados nos va a ayudar a saber, incluso yo decía o pensaba antes, de qué lugares a veces nos tenemos que marchar. Entonces, el autocuidado es la piedra angular de cómo nos relacionamos con nosotros y cómo nos relacionamos con el mundo. Me encanta lo que dices, porque yo tengo una frase que a veces me veo fea en la gente. El bienestar tiene un poquito de egoísmo, sí, de pensar primero en uno. Y hasta el árbol genealógico se poda. Si no suma en tu vida, tienes que marcar límites. Y eso es muchas veces, y aquí nos están escuchando empresarios, pero también grandes directivos. Muchas veces es decir, estoy en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿sí? O tengo que tomar O hacerte, decisiones. claro, o hacerte la pregunta, ¿esta meta que es tan valiosa para mí, vale el pago que voy a hacer por ella? En el caso directivo, ¿no? Eso es el autocuidado, la autorresponsabilidad y el conectar contigo, porque a veces tras esa meta directiva o tras ese escalón que quieres subir y ese nuevo desafío, hay una pérdida. Yo siempre digo que todo sí implica un no, toda ganancia implica un coste. Y a veces a nivel directivo y empresa hemos pagado un coste superior a la meta que hemos conseguido. Porque pasa que cuando llegas a esa meta, hay personas que te han dejado por el camino, que eran muy importantes para ti, pero que no has sido Claro, consciente de ahí ese autocuidado, esa pregunta. Hay veces que yo la he preguntado, esta meta, te,
bueno, ¿te compensa el coste personal que has pagado? Y la respuesta ha sido no. Para mí es súper valioso hacerte la pregunta antes, ¿no? En esa parte de objetivos, como decir, de coaching, el realismo, esto es mi escenario real con mis recursos reales, esa es la meta que quiero conseguir y este es el precio que puedo pagar. Quiero asumirlo, porque a veces es no, o no de esta manera. Y voy a establecer un plan B para llegar de una forma más saludable, más amable, no solo con la meta, sino conmigo y con mi entorno, ese que tanto me importa. Al igual, pues que en esa meta, pues como decía, a veces hay que hacer alguna poda, ¿no? Yo siempre, Antonio me ayudó en esas charlas que teníamos los dos. Me acuerdo de la presentación de su segundo libro. Creo que era como, oye, Antonio, voy a hablar de personas ultraprocesadas, que es un término como que acuñé, porque no solo es lo que comemos o lo que pensamos, sino la energía que nos carga o nos quita las personas con las que interactuamos. Los vampiros emocionales le llamo yo. Y a veces los Pero si tenemos más vamos cerca de lo que creemos, ¿eh? Claro, pero si vamos en piloto automático, porque por la vida vamos, nos hemos desconectado y vamos en piloto automático, pocas veces podemos reconocer, aunque nuestro cuerpo nos esté mandando señales que siempre nos manda, porque el cuerpo es sabio y las emociones también, pocas veces reconocemos cuando salimos de un ambiente que puede ser que nos encontremos mal porque hemos estado en ese ambiente tóxico o ultraprocesado del que yo hablo, ¿no? Entonces miramos muchísimo los componentes de un alimento, pero no cuánto de energía te roba una persona que tienes al lado. Híjole, qué profundo. Y Sócrates lo decía, vida que no se reflexiona no merece ser vivida. Y ahí toma mucha fuerza, y regresamos con Antonio, porque cuando hablábamos de este libro que vas a presentar en México y en Mazatlán, ya está decretado, porque hay que decretar las metas, ¿sí? Hablábamos de esos neurotransmisores y todo, pero decías, esto es antiinflamatorio, esto es regenerante, esto impacta y hay estudios ya hasta la fibromialgia, si esto impacta positivamente, porque a veces podemos quedarnos con algo. Y ahorita cuando yo decía, pasa por aquí, pasa, y cuando llega a los órganos del estómago, pues ahí está que todos vivimos con la pastilla para la colitis, con la pastilla para la gastritis, con la pastilla para el reflujo. Cuéntanos un poco más para que ese interés innato por generar hábitos no va a llegar nomás con un post. Yo creo que aquí lo que estamos generando es la curiosidad para que la gente quiera aprender más, ¿sí? Cuéntanos un Totalmente. poquito. Sí, totalmente. Antes, si me permite, solo quería decir dos cositas antes de entrar en esta gastritis, que Tú tienes además es todo el que, permiso del ahí está, mundo. que es un ejemplo brutal lo de la gastritis y ahora las personas que nos están escuchando y viendo lo van a entender. Pero quería decir que al hilo de lo que decía Noelia, ¿no? Del tema de las prioridades y que nosotros tendríamos que ser nuestra prioridad. Las personas que nos están escuchando, que son empresarias, empresarios de éxito, ¿no? Y muy, me pongo la mano en el fuego, que estarán con agendas muy apretadas, ¿no? Estas personas, seguro que cuando tienen una reunión importante, la agendan, ¿no? Las cosas importantes las agendan, ¿no? Pues yo les animo a que ya que ellas son, deberían de ser lo más importante para ellas mismas, porque también al fin y al cabo son su vehículo para lograr aquello que quieren, ¿no? Al final, ya desde el punto de vista egoísta, ¿no? De decir, tú eres tu medio de producción, ¿no? Un empresario, un CEO de una empresa, cualquiera, es su medio de producción. A que se agenden esos momentos importantes para ellos, es decir, que se agenden el ejercicio físico en su Google Calendar o lo que usen, que agenden ese momento, que agenden también un momento de calma, de introspección, que agenden momentos de descanso, que agenden, yo siempre suelo decir que yo no uso despertador, yo uso acostador, es decir, yo pongo la alarma por la noche para irme a la cama, es decir, y cuando me toca ya sé que
nada de lo que haga es más importante que el descanso que tengo que darle a mi cuerpo, ¿no? Eso es algo importante. Y también yo siempre suelo poner dos ejemplos, ¿no? A Elon Musk y a Richard Branson, ¿no? Como dos paradigmas, ¿no? Los dos han llegado al éxito empresarial, pero desde dos puntos muy distintos, ¿no? Richard Branson, una persona que cuida su alimentación, cuida su salud mental, aunque ya hemos dicho que no me gusta mucho, ¿no? Una persona que hace ejercicio físico, que hace escalada, que sale al campo, que tiene una vida social. Y Elon Musk, ya lo hemos visto, en una persona que no se cuida, que no cuida a las personas que tiene alrededor, que come lo que se le antoja en el momento en el que se le antoja. Y mira la salud de ambas personas, ¿no? Que Elon Musk parece el abuelo de Richard Branson, ¿no? Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Y has dicho también algo súper importante, ¿no? Hoy día todo lo que comemos nos sienta mal, es decir, tenemos gastritis, colitis, el famoso SIBO, ¿no? Se nos hincha la tripa. Y al final, todo esto, o una parte muy importante, viene de algo que no se nos debería de olvidar, ¿no? Y es que comer y digerir los alimentos solo se entiende en un momento de calma, es decir, evolutivamente si nosotros estábamos en una sabana y habíamos encontrado unos higos, si venía un león a comernos, obviamente que primero dejaríamos de comer esos higos para correr y el proceso de digestión se pararía en pos de mandar esa sangre a los músculos para poner pies en fosfatina y huir. El problema que tenemos hoy día es que los leones no orbitan en la esfera de lo real, orbitan en la mente. Entonces, cuando nosotros nos sentamos ante un plato de comida y estamos rodeados de leones, nuestro nervio vago no va a activar a las enzimas ni a los jugos digestivos para digerir los alimentos. Entonces, todo lo que comemos nos sienta mal porque el proceso digestivo lo tenemos parado. Por eso comer debería de ser un acto de júbilo, de alegría, de disfrute, un acto de agradecimiento por la comida que tenemos, un acto de conexión. Y cuando nosotros comemos pegados a la computadora, ¿no? Con el Excel metiéndole datos, con ruido, con prisa, con ansiedad, todo lo que comes te sienta mal. Por eso, al igual que existe el mindfulness, ¿no? Existe el mindful eating, ¿no? Que es comer con paz, con calma, masticando lentamente, oliendo esa comida, disfrutando esa comida, porque solo en un entorno de paz puedes digerir, ¿no? Entonces, yo aquí pongo un ejemplo y si te parece, Oscar, le doy paso también a Noelia porque quiero que cuente una anécdota muy bonita. Yo tuve un paciente durante un tiempo que él tenía una enfermedad de Crohn, ¿no? Una enfermedad muy compleja y él cambiando su estilo de alimentación, su ejercicio, dándole más prioridad al sueño, paseando por la naturaleza, implementando técnicas de respiración, generando también momentos de crear, ¿no? De escritura, de arte, es decir, calmó su sistema inmunológico, su inflamación. Pero todo lo que seguía comiendo le sentaba mal. Y él un día me dijo, mira Antonio, me he dado cuenta de que no me sienta mal lo que como, me sienta mal desde dónde lo como. El miedo a que lo que como me siente mal es lo que me hace que me siente mal. Cuando él comprendió eso y se relajó ante la comida, todo le sentaba mejor, ¿no? Y comer puede ser un acto de meditación, ¿no? De hecho, Noelia siempre pone como ejemplo, ¿no? Como y también lo hicimos en la presentación del libro del nervio vago. Noelia siempre me ha acompañado en las tres presentaciones de mis tres libros, siempre ha estado ahí conmigo y yo espero que siga estándolo en el cuarto, en el quinto, si los hay, ¿no? Porque yo seguro que voy a estar a su lado. En la presentación en mi libro en Granada hicimos un ejercicio que ella lo había hecho muchas veces y es como el mero acto de comer un trozo de chocolate
se puede convertir en un proceso meditativo. Y si te parece bien, Oscar, voy a darle paso a Noelia que lo cuente porque es algo muy, muy, muy bonito. Ustedes son los dueños del programa, ¿sí? Va, Noelia, cuéntanos, por favor, que voy corriendo por un trozo de chocolate. Bueno, cuento el proceso, ¿no, Antonio? Sí, La sí. dinámica, sí. Sí, Bueno, y lo que te ocurrió, yo lo que quiero que cuentes, como ya te hay confianza, lo que quiero que cuentes es la dinámica, pero aquello que pasó en un proceso en el que tú lo hiciste con unos directivos importantes, vale. lo que llegó a pasarle a esas personas ahí. Vale, bueno, la verdad es que Oscar para mí, bueno, hace muchísimos años yo tengo un gran maestro de la hora, en el capítulo 6 del libro se lee la historia, ¿no? De ese maestro que yo tengo y precisamente después de hacerme instructora de mindfulness, él fue el que me enseñó, Antonio también sabe muy bien la historia, a comer valorando ese momento, ese instante presente, ese café que te tomas, ese agradecer ese plato de macarrones que te comes, es, bueno, pues no sé, esa fruta, ¿no? Y desde ahí, que es un sobrino mío, pues incorporé las prácticas de atención plena, ¿no? Como práctica informal de meditación en mis programas para el estrés en las empresas. Algo tan simple como comer un trocito de chocolate en silencio, pero en silencio hacia afuera y en silencio hacia adentro. Yo invito a coger esa chocolatina, escuchar, ¿no? Cómo la sacas del paquetito, a olerla, observar el tacto, pero además hacerlo desde esa parada de pensamiento, no irme al juicio, me gusta, me disgusta, ¿no? Volver otra vez de forma amable al presente y saborearla. Eso que fue muy bonito, es verdad, en la última presentación del Vago con Antonio, en una empresa previamente me llevó a tener 5 ataques de ansiedad en directo. De 15 personas, 5 al entrar en silencio, al intentar conectar con ellos, parar el ruido mental o quizá parar el ruido de fuera, porque muchas veces pues desayunamos, como hemos dicho, mirando el móvil, con la computadora. Yo les ayudo a las personas a agendar ese hueco con ellos, ¿no? Sobre todo a los directivos. La semana pasada, yo he contado varios casos, tuve que ayudarles a incluirse en su agenda tiempos de sueño, tiempos de deporte, tiempos de comida. Poder comer en silencio. Yo siempre digo 20 minutos, pero comer aquí y ahora. Por esos ataques de ansiedad que os contaba. Y en esa dinámica, pues Oscar y a todos nuestros oyentes que están conectando seguro con ese momento en el que el directivo para, pues hubo personas que, bueno, sufrieron esos ataques de ansiedad porque no estamos acostumbrados a parar. Y a veces cuando paramos, pues no nos gusta lo que vemos, porque no hemos parado nunca. Y aquí que tenemos que parar porque el tiempo nos lleva, el tiempo. Yo sé que están pensando ustedes cuántas horas más nos faltaría para seguir extasiados escuchando a Noelia y a Antonio. Y fíjense bien que terminando el programa salgo porque casualmente el duende que me hizo Elsie López generar este programa, hoy voy para entrevistar al próximo invitado de este programa, que es una persona que está vinculada a la pintura, al arte, y es también dentro del deporte, en la psicología contemplativa, están los mandalas y está todo. Que hoy le llamamos terapia ocupacional, ¿sí? Es ocuparnos de nosotros mismos, nos va a retar, ¿sí? Se nos ha ido el tiempo volando, 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 pero lo único que quiero dejar aquí es que Antonio y Noelia forman parte de ese gran círculo de apoyo, ¿sí? Ese arnés de apoyo, como le llamo yo, del bienestar, que están más cerca de lo que las distancias en millas, ¿sí? Hay de aquí a España, como lo forma parte también Prezi, como lo falta la comunidad de Evo, la Asociación de Empresarios, cada una de estas empresas que se han vinculado, bueno, no por algo Universidad TecMilenio es la primera universidad positiva del mundo decretada por Martin Seligman,
porque incorporamos en las clases todos estos conceptos de bienestar. Cada vez salen algo más novedosos, como el estudio más a profundidad de la mitocondria, el nervio vago, pero esto nos hace magia y la magia existe. Déjenme decir, está conectada Mónica Rodríguez de la escuela de inglés más importante del noroeste de México. Está Olga García Rendón. Ya, yo no sé si había mencionado Instituto Lomas de Laurita Chávez. Están gente de familia, como la familia Susi Bernal, Alma Chi, todos ellos, Yolanda Centeno del Instituto Andes, pero creo que como comunidad, ¿qué podemos hacer? Compartir, compartir, compartir. Y ese libro del nervio vago y activa tus mitocondrias, sea por favor, no pidan el resumen en inteligencia artificial. Ese es un riesgo porque creemos, buscamos la sinopsis, no, leer a conciencia, comer a conciencia, a la actividad física a conciencia, nos lleva a esto. Yo les quiero agradecer a ustedes dos que por los comentarios que estoy viendo, simbran, simbran y despiertan esa mente curiosa, mente de aprendiz, por la que tenemos que caminar. Antonio y Noelia, en una palabra, ¿con qué se quedan de este programa el día de hoy? Venga, Noelia, te dejo que lo abras tú. Yo me quedo con la conexión entre alma y los encuentros del universo. Ahí está. Yo me quedo, por supuesto, con la conexión, como no podría ser de otra forma, y con la gratitud. La gratitud, además, la gratitud estimula el nervio vago y es antiinflamatoria y sentirnos agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar aquí todas y todos juntos es algo que me hace sentir muy afortunado, o sea que gratitud de estar conectados. Yo me quedo con un profundo engagement, para hablarlo así, pero con una sensación de que hay tanto por hacer y estas son las benditas diosidencias de la vida. Gracias, Antonio. Gracias, Noelia. Próximamente sacamos, esperemos convencer al artista que también nos muestre cómo a través del arte nosotros podemos dar una salida a aquellas cosas que no nos hacen sentir tan bien para trasladarlas a sentirnos bien. Y bendigo siempre que en el camino de Oscar parezcan seres humanos maravillosos como ustedes dos, y mi querida Carmen y mi querido Miguel. Y aquí me podría enumerar cuánta gente forma parte de esa red de apoyo de Oscar García. Gracias por celebrar con ustedes dos los primeros 5 años de Time to Feel. Mejores padrinos de 5 años no podría tener. Bendiciones. Nos vemos en abril con un programa nuevamente que va directamente vinculado al bien ser, bien tener, bienestar. Saludos.